Parte médico semanal del enfermo que es la economía española. El paciente ha recibido la visita del famosísimo dottore Mario Draghi, que ha venido para darle ánimos y para examinarlo. Asegura el dottore Draghi que el enfermo está evolucionando bien, pero que la cosa va para largo y también que habrá que hacer nuevas operaciones. El paciente sufre todavía el virus de la corrupción que no cesa, aunque los doctores jueces ya han tomado cartas en el asunto. Ante la presión cardíaco-social, el cirujano Rajoy ha aflojado los torniquetes que venía aplicando en los desahucios y en el tasazo. Pero ni el dottore Draghi, ni el cirujano Rajoy, ni la eminentísima doctora Angela Merkel logran taponar la hemorragia incontenible del paro. Este es el parte médico. Pero es tiempo de opinar, de hacer preguntas y sobre todo de dar respuestas. Así es que comienza aquí ahora, pido la palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si son en este momento las 10 menos un minuto de la noche, si esto es Canal Sur Televisión, esto es... Muy bien, gracias. Bienvenidos todos los presentes y los que están en sus casas a una nueva edición de Pido la Palabra. La semana pasada, cuando despedíamos el programa, anunciaban que hoy estaría en un día tan señalado en nuestro plató Antonio Gala. Lamentablemente no ha podido venir Antonio Gala, pero sí ha querido estar con nosotros. Antonio Gala, buenas noches. No le oigo, pero... Jesús. Bueno, sí. Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Un aplauso. Buenas noches. Este aplauso es para ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Menos mal que lo oigo poco. Antonio, ¿cómo te encuentras? Pues mira, mal, porque el otro día tuve un extraño desmayo largo en la Baltasara y me han hecho venirme aquí porque en la Baltasara no hay suficientes medios para curarme, o yo qué sé, no lo sé. Estoy muy fastidiado estoy. Vaya por Dios. Y siento muchísimo no estar contigo, porque eres una persona magnífica, generoso, amigo eterno, y me hubiera gustado darte un abrazo y estar con tu público. Bueno, te deseamos pronta recuperación, ojalá y en esta temporada puedas estar con nosotros. Lamentamos hoy que en un día tan señalado, tú que has hablado mejor que nadie del amor... Sí, es verdad. Con muy mala suerte, por otra parte. No debía haber hablado tan bien del amor. ¿Y haberlo practicado más? Hombre, practicado... ¿O vivido? Lo dices con un tono, pero de todas maneras no podría. Hoy precisamente no podría, porque tengo tal dolor de cabeza que es como si estuviese lleno de vecinos, como si fuese un edificio alto de estos que no sé cómo se llaman, lleno de vecinos y dentro de la cabeza tan grande y un dolor que no le deseo de ninguno de tus asistentes de hoy. Bueno, nuestro cariño, nuestro corazón y nuestro deseo de que te mejore. Un abrazo, Antonio Gala. Gracias, para ti esta un abrazo muy grande para todos. Adiós, Antonio. Bien. Esperemos poder tenerlo aquí, pero la actualidad nos marca el camino y hoy vamos a hablar, como anunciaba, de los desahucios y también vamos a responder a todas las dudas legales que tengan con nuestro abogado de guardia, Joaquín Moekel. Pero antes vamos a hablar sobre el papel de la mujer en el mercado laboral y dentro también de la crisis, y también hablaremos de la reforma laboral. Y para ello hemos invitado a Lina Gálvez, que es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y que ya está con nosotros. Lina Gálvez, por favor.
Hola, Lina. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lina Gálvez pertenece al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide. Y una pregunta para comenzar. ¿A qué cree usted que se debe este imprevisto cambio del Gobierno al admitir la iniciativa legislativa popular contra los desahucios y para pararlos? Hombre, yo creo que, en fin, que la cosa está muy mala en la calle, que ya las protestas y la indignación de la gente está llegando a un nivel tan alto, que, bueno, yo supongo que el propio Gobierno está siendo consciente de que está gobernando un poco de espaldas a la ciudadanía y que, bueno, pues tiene también que dar alguna señal, ¿no? Y, bueno, 1,5 millones de firmas son muchas firmas, ¿eh? Son muchas firmas. Y, Hemos salido a la calle, vamos ya con la opinión de la calle para ver qué opinan sobre el mercado laboral y sobre la reforma laboral los andaluces. El papel de la mujer en el mercado laboral yo creo que todavía está bastante limitado. Hombre, evidentemente se ha avanzado mucho, pero creo que todavía tenemos que saltarnos unas cuantas barreras que tenemos. Ha mejorado mucho en los últimos años, yo creo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Seguimos cobrando menos, seguimos siendo las primeras que tenemos que trabajar en casa y trabajar fuera, y compaginar tanto nuestro horario laboral con nuestro horario personal. Cada vez menos, pero sí que todavía están discriminadas, ¿no? Sobre todo cuando una mujer se queda embarazada. Hombre, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo muy bien que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero estamos en desigualdad del momento que queremos ser madre, que tenemos que cuidar a los niños, y entonces ahí no podemos competir con el hombre en igual de condiciones. Aunque no lo parezca, en nuestra Andalucía hay una especie de Andalucía profunda. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay madres que le dicen, hija, tú para estudiar no, tú para casarte. Y entonces hay una enorme rémora todavía en el papel de la mujer. Trabajos que solo son especiales para los hombres, que a pagarnos nos pagan menos. Porque yo trabajo en una empresa de limpieza y siempre nos pagan menos que a los hombres. La sociedad que nos toca vivir es machista, porque el mundo resulta que la mujer vale mucho más que el hombre se ha hecho un mundo para él. Y ha desplazado a la mujer porque el hombre sabe de la inteligencia y de la capacidad de la mujer. No hay que hacerle leyes de protección, de maltrato. Dale a una mujer trabajo y nadie la tocará. Dale dinero y nadie la pisoteará. Normalmente en torno a las 100, donde yo creo que no existe en las ramas altas. En las ramas altas normalmente siempre la gerencia, siempre los cargos altos se los dan normalmente a hombres. Ahí sí es donde yo veo la gran diferencia entre hombre y mujer. En la empresa privada no es que haya desigualdad, es que hay auténtica felonía, vamos, con respecto a las mujeres, porque yo conozco el tema. Las opiniones son igual de válidas unas que otras, y a lo mejor el que se le diera más oportunidad a la mujer crearía otros puntos de vista que ahora mismo no se tienen en cuenta. Muy bien. Dice Lina, puntos de vista que ahora no se tienen en cuenta. La calle opina en este programa, el público pregunta, además tiene muchas ganas de preguntar y usted tiene que responder. ¿Está preparada? Bueno, esto es como una especie de arena taurina, pero bueno. Esto es un ágora para debatir. Vamos a comenzar ya por Cádiz. A ver, Cádiz. Laura, adelante. Gracias. Buenas noches a todos y buenas noches a usted, señora Gálvez. Mire, yo tengo la percepción como ciudadana andaluza de que esta crisis está trayendo como una regresión en todo lo que sea luchar a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y luchar en contra de que haya violencia contra las mujeres. Y quisiera saber qué percepción tenéis vosotros los expertos y si esta regresión incide en que la brecha salarial, o sea, lo que cobra, lo que decía esta ciudadana, si lo que cobran las mujeres y los hombres cada vez se va agrandando más. En contra de las mujeres, claro. Bueno, son varias preguntas, en una. A ver, es cierto que durante la crisis económica sí que está habiendo una regresión. Y sobre todo la primera pregunta que me hacía era si realmente se está luchando más o se está luchando menos contra esa discriminación, y luego ha mencionado especialmente el tema de la violencia. Dese cuenta que en 2007 en este país y también en Andalucía se aprobaron 2 magníficas leyes para la igualdad efectiva, porque está la ley estatal, pero luego también tenemos la ley andaluza, que eran unas leyes magníficas. En 2008 teníamos un Ministerio de Igualdad.
y además, bueno, pues con una paridad en los órganos de gobierno. Pues bien, todo eso poquito a poco se lo ha ido llevando a la crisis. El propio ministerio, el mismo gobierno que puso en 2008, el ministerio lo quitó en 2010 y ya prácticamente no queda de alguna forma, no hay esa intencionalidad, o al menos no hay esa claridad en el mensaje de luchar contra la discriminación de género o luchar por la igualdad de género. De hecho, el propio Gobierno de la Nación solamente tiene 4 ministras de 13. Por tanto, ni el propio Gobierno está cumpliendo el principio de paridad que se establece en la propia ley de igualdad, que en Andalucía todavía se cumple. Pero la idea de que desde arriba no se esté cumpliendo, pues de alguna manera cae en cascada al resto de la sociedad y efectivamente en ese sentido sí que está habiendo un retroceso. Quizás en el ámbito de la lucha contra la violencia de género es donde menos digamos, se esté notando ese retroceso, porque es una lacra social tan grande que yo creo que la sociedad, en definitiva, y los gobiernos son conscientes de lo que está ocurriendo y lo que pasa es que no se da con la tecla, ¿no?, de cómo acabar con esa lacra. Bien es cierto que quizás se está modificando un poco la manera de hacer esa lucha contra la violencia. Y la mejor manera, yo creo, en mi entender, para luchar contra la violencia machista es darle a las mujeres un lugar digno dentro de la sociedad y evitar todo tipo de discriminaciones. Cuando las mujeres consigamos tener todas un lugar digno dentro de la sociedad y respetado, entonces seguramente habrá muchísima menos violencia y menos dominación, en definitiva, de los hombres en el ámbito doméstico. Y había una última pregunta más. La brecha salarial. La brecha salarial. Brevemente, por favor. Pero, bueno, pues eso precisamente durante la crisis se ha disminuido un poquito, sí, curiosamente, pero bueno, la brecha salarial es solamente la punta del iceberg de una discriminación muy grande, y durante la crisis se ha disminuido un poquito, no porque haya cambiado la composición de la estructura salarial, sino porque la mayoría de las mujeres que han perdido sus puestos de trabajo han sido con baja cualificación. Han entrado más mujeres con una formación universitaria, con más cualificación, que ganan algo más, y eso ha hecho que la brecha se haya disminuido un poco, pero no realmente porque haya habido cambios, ¿de acuerdo? O sea que... Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a Laura, que ha colocado 3 preguntas perfectamente. Vamos a Granada. Sol, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Dicen que la desigualdad, que se está luchando por nosotras, pero cuando una mujer va a una entrevista de trabajo, no falta la típica pregunta de si tienes hijos, y si dices que sí, te dicen si lo puedes compaginar. Como no lo sabemos hacer porque somos muy inútiles, estamos ahí. Y resulta que si no los tienes, te preguntan si en un futuro y cuál futuro cercano será. Porque esa desigualdad, pero tan clara desde el principio, que todavía ni siquiera tienes el trabajo y ya te están quedando chiquititas. Pues socialmente los hijos siguen siendo, y las hijas siguen siendo de las madres prioritariamente, aunque yo creo que algo también tienen que ver los padres en su concepción, ¿no? Bueno, ahora con los avances de la biotecnología puede que no, pero vamos, en la mayoría de los casos digamos que algo tienen que... Bueno, de aquí al 2020 lo mismo, puede ser que sea así. Bueno, ya está Dolly, en fin, que se ha cambiado antes lo que es realmente naturaleza que la cultura, efectivamente. Sí. Y culturalmente los hijos y las hijas siguen siendo principalmente de las madres. El criar y el formar a las futuras generaciones de cualquier país, de esta tierra, de Andalucía, es muy costoso. Y ese coste, esa mochila, la llevamos prácticamente las mujeres. Fíjense, prácticamente el 78% de las horas de trabajo que se hacen en el hogar, no solamente ya para el cuidado de los niños, sino también para todo el cuidado del hogar, para que también el hogar esté limpio, haya comida, etcétera, etcétera, las realizamos las mujeres. Prácticamente el 95% de los permisos para cuidado de hijos los pedimos también las mujeres. Hay todavía una gran falta de corresponsabilidad de los hombres para corresponsabilizarse en las labores de cuidado. Pero es que resulta extraño porque tengas estudios, no tengas estudios,
siempre te harán esa pregunta, la cual a un hombre no se la hace, y te lo digo personalmente porque he hecho entrevistas a hombres y a mujeres. Lo sé que a un hombre no se la hacen, es más, a una mujer, digamos, el estar casada históricamente le ha perjudicado en su carrera profesional. En cambio, un hombre estar casado y el tener familia le ha beneficiado en su carrera profesional, porque de alguna manera pues se considera que es una persona seria, que va a trabajar mucho porque como tiene que mantener a la familia. Son los estereotipos que funcionan, y los estereotipos funcionan de una manera además muy hábil, ¿no? Porque funcionan como si fueran cuestiones naturales, cuando en absoluto son cuestiones naturales, son cuestiones que se han construido socialmente, que se han construido culturalmente, pero no son cuestiones naturales. Y entonces los estereotipos dicen que las mujeres son las que se encargan principalmente de la familia y que por tanto lo prioritario va a ser su mundo familiar y no el mundo laboral, y que por tanto no van a estar tan, digamos, involucradas. Pero es que además la realidad es muy tozuda y da la razón al estereotipo, retroalimenta al estereotipo, porque como nos hacen esas preguntas y nos pasa eso, pues nuestras oportunidades laborales son menos, nuestros salarios son menos, y luego a la hora de negociar en casa quién se queda con los niños, quién se toma los permisos, etcétera, etcétera, además de toda la socialización, de toda la cultura, pues está este feedback del mercado que nos deja en una situación también inferior en la casa y que hace que evidentemente seamos también prioritariamente quien de verdad nos hagamos cargo de la familia. Y claro, esto a su vez retroalimenta el estereotipo, que es el que hace que en la empresa, pues de alguna manera, efectivamente, como usted muy bien dice, se meten en una intimidad que, bueno, pues en absoluto ocurre con los hombres. Es más bien todo lo contrario, como le digo, es una cosa positiva, porque si no está casado, este es un calavera que vaya a separar, no, eso es hasta bueno. Entonces, lo mismo tiene un estereotipo positivo y negativo dependiendo del género de la persona en cuestión. Bueno, seguimos. Gracias. Por favor, catedrática, a ver si puede ir resumiendo un poquito. Por aquí le va a venir la pregunta a Almería, porque vamos a ir a Almería. María Ángeles, adelante. Buenas noches. Como mujer y de mi dilatada experiencia, una reflexión y una pregunta. Muy bien. A pesar de que la mujer durante la democracia ha hecho un gran esfuerzo en su formación y preparación, obteniendo mejores notas y más titulaciones, ¿por qué le está afectando más el desempleo y por qué los puestos directivos son en su mayoría para los hombres? Pues también son unas cuantas preguntas. Sí. No, pero hay que condensar. Pero voy a ir muy ya has contestado algo, ya has contestado muy algo. cortita. A ver, efectivamente, la incorporación ha sido, digamos, uno de los pasos más importantes que hemos tenido las mujeres en este país, ha sido la incorporación a la educación. Hoy en día, prácticamente el 60% de las egresadas universitarias somos mujeres y además, efectivamente, con mejores notas, ¿no? Digamos, obtenemos mejores calificaciones, ¿no? Pero, de nuevo, el tema de los estereotipos. Las mujeres nos hemos incorporado más o hemos hecho más por incorporarnos al mercado de trabajo de cuanto lo han hecho los hombres para incorporarse al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado dentro de la familia. Mientras, de alguna manera, los hombres no se corresponsabilicen, esa mochila llena de piedras que nos señala como que somos las que llevamos el cuidado de la familia, no solamente de los niños, de los mayores, etcétera, etcétera, seguirá, digamos, yendo en nuestra contra. Y luego también todos los servicios sociales, aunque también han ido creciendo, tampoco lo han hecho al mismo ritmo que lo han hecho las mujeres. Y luego lo del paro, bueno, pues también habría que explicarlo, porque tiene que ver también mucho, bueno, pues con la segregación ocupacional que existe, que las mujeres, imagínense, de las 35, digamos, ocupaciones que la estadística laboral española divide digamos, los sectores ocupacionales, 2/3 de las mujeres nos concentramos solo en 5 sectores económicos, y dentro de esos sectores económicos en unas profesiones muy determinadas, con lo que también, digamos, la presión sobre esos sectores es mucho mayor porque son muchos menos, ¿no? Y luego también está la segregación vertical, pero yo creo que esto me lo volverán seguramente a preguntar, y si no, ¿Usted es partidaria de las cuotas a la hora, o discriminación positiva, o quien vale para los puestos? A ver, vamos a... es muy simple a preguntar. Sí, no, es muy simple, pero también hay que distinguir. A ver, las cuotas es una herramienta y es muy distinto el objetivo de la
acciones positivas o discriminación positiva y el objetivo de paridad, que es ahora mismo, por ejemplo, el que se contempla en la ley. Las acciones positivas se establecen sobre todo desde los años 70 en Estados Unidos, principalmente pensando en minorías étnicas, posteriormente discapacitados o grupos de personas, digamos, que están en una situación desigual para hacer igual de partida, no de llegada, de partida a colectivos y a personas que están en una situación desigual. Sería tratar desigualmente lo igual, pero con un fin superior, que sería la igualdad y la integración social. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido eso ha funcionado principalmente pues, para minorías étnicas, como le digo, incluso también para los varones. Por ejemplo, en Francia se reserva un 15%, si no un tercio, de las, digamos, de los puestos que se obtienen en las oposiciones de educación para que los niños no identifiquen solamente digamos, la educación con mujeres, cuando posiblemente las mujeres, como se ha dicho anteriormente, tienen mejores resultados en las oposiciones. Por tanto, esas son las acciones positivas. Y es una cosa muy concreta, muy puntual para colectivos y que se ha seguido desde los años 70, prácticamente gobiernos de distintos signos lo han ido imponiendo para colectivos muy determinados porque efectivamente funciona. Y otra cosa es la paridad, que también se puede conseguir a través de las cuotas. La paridad, lo que dice, la paridad no intenta, digamos, actuar sobre personas desiguales para que sean iguales, no, es en igual mérito y capacidad que nunca un sexo esté representado más del 60%, por ejemplo, en unas listas electorales. Somos todos ciudadanos. Es partidario de las cuotas de paridad. No, pero, a ver, las cuotas es simplemente el mecanismo. Soy partidaria de la paridad y puntualmente de las acciones positivas. Vale. Vamos a Córdoba. A ver, Javier, que además viene por primera vez. Bienvenido, Javier, y te presentas y adelante. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre es Javier Martínez Castro, tengo 19 años, vengo de Córdoba y estudio Derecho Empresariales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que las medidas que se están tomando actualmente para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres son suficientes? Y en caso contrario, ¿qué medidas propondría usted para conseguir esta igualdad? Bueno, en cualquier caso, no son suficientes, porque de hecho es que se están quitando. O sea, es que no se están quitando. Una medida, por ejemplo, muy efectiva para avanzar en la igualdad efectiva, valga la redundancia, por ejemplo, son los permisos de paternidad iguales y no transferibles. O sea, esos 15 días que ahora tienen los hombres, obtienen los padres, los que son recién padres, desde la Ley de Igualdad, pues en enero de 2011 se tenía que haber pasado un mes. En los presupuestos de 2010 ni pasaron. Luego, al año siguiente tampoco, al año siguiente tampoco, al año siguiente tampoco. Se sabe que si los permisos son iguales y no transferibles, porque si son transferibles los coge la mujer principalmente, pero si por ejemplo no son transferibles, pues de alguna manera el hombre primero ejerce un vínculo con el niño o la niña que haya nacido y al mismo tiempo da digamos, el mensaje que está dando al empleador es que los hijos también son suyos. Es que es una cuestión, digamos, las medidas de igualdad no tenemos que pensar que van a favorecer solo a las mujeres, favorecen a la sociedad. Porque, por ejemplo, un gran problema que tenemos es que en esta sociedad es que tenemos, por ejemplo, una tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer en edad fértil, cuando la tasa de reemplazo es 2,1. Estamos lejísimos. Sin inmigración en este país, en el año 2050 habrá 10 millones menos de españoles. Por tanto, deberíamos de tomarlo muy en serio las medidas de igualdad. Otra medida, ya es que no me quiero enrollar mucho, pero otra medida de igualdad, por ejemplo, es la fiscalidad individual. Ahora mismo, de alguna manera, con digamos, la declaración de la renta conjunta del IRPF, hay un incentivo para que la mujer esté inactiva, puesto que el hombre se puede desgravar, sobre todo si la alternativa que tiene en el mercado de trabajo es de salarios bajos. Y sobre todo, muchos servicios sociales, mucha inversión social, mucho más que transferencias. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Bien, gracias, Javier. Bienvenido. Vamos ahora a Málaga. Joaquina, que además viene por primera vez. Bienvenida, Joaquina. Buenas noches. Mi pregunta es si se pero puede... Dinos algo de ti, brevemente. Es la tercera vez que vengo. Ah, pues yo creí que era la primera vez. La primera vez yo la primera vez. No, la primera, perdón, la primera. Pero es que la primera preguntas. vez que pregunto, sí. Ah, eso es, mujer. Me llamo Joaquín, tengo 22 años. Mal? Perdón. Por favor, que me estudio yo esto cada noche. Venga. Anda. Venga. Me llamo Joaquín, tengo 22 años y soy de Teba. Mi pregunta es si se puede permitir un país penalizar a una madre asalariada o desmotivarla para tener hijos
cuando tenemos las tasas más bajas de fecundidad del mundo, una de las tasas más bajas de fecundidad. En absoluto. O sea, no nos lo podemos permitir. O sea, es una sociedad, si me permitís, suicida la que está haciendo eso. No nos lo podemos permitir. Además, ahora mismo la correlación que hay entre tasas de fecundidad y tasas de actividad es positiva. Quiero decir, a mayores tasas de actividad son los países que están teniendo las tasas de fecundidad más altas. En este país están teniendo hijos principalmente dos tipos de mujeres. Las que tienen un empleo fijo, que cada vez es algo rara avis, y o las que deciden, digamos, mantener el rol tradicional de la mujer, ya sea de manera total, parcial o temporal, ¿no? Por tanto, un apartamiento para poder criar a los hijos. Esos son los dos tipos de mujeres. En absoluto, sobre todo por lo que acabamos de decir antes, porque es que además somos ahora mismo las más preparadas, sobre todo las nuevas generaciones somos las más preparadas. Y permíteme una cosa, efectivamente el mercado de trabajo no se puede permitir prescindir de ese capital humano. Ahora bien, de lo que tampoco podemos prescindir, dado el envejecimiento de la población, dado los problemas de cuidado, es del capital humano de los hombres como cuidadores. De ese tampoco podemos prescindir. Muchas gracias. Han aplaudido muchos hombres, ¿eh? Los ha convencido, con esa sonrisa que usted tiene, los convence. A ver, Huelva, Cristóbal, adelante. Hola, buenas noches. Yo voy a cambiar un poco las líneas de preguntas hasta ahora. Tras el fracaso que ha sido la reforma laboral en vista de los resultados publicados hace poco por el INEM, me gustaría saber qué 3 cosas cambiaría usted de la misma. A ver, ¿qué cambiaría de la misma? Primero, no abarataría el despido. Eso sería, yo creo que eso es lo más importante, sin duda. Luego, haría más hincapié en todo lo que son, digamos, políticas activas y la vinculación más todavía de la formación con el empleo. Y también, digamos, reforzaría la negociación colectiva, porque ahora mismo se ha desequilibrado muchísimo digamos, la relación de fuerzas entre el empresariado y los trabajadores. Y le voy a decir simplemente una cosa, la precariedad en el mercado de trabajo no beneficia obviamente a ningún trabajador, pero mucho menos a las trabajadoras, porque nos penaliza doblemente. Nos penaliza primero porque somos, en general, o son, yo bueno, soy funcionaria y no, digamos, no me está penalizando en ese sentido, pero nos penaliza a las mujeres principalmente porque, digamos, están en una situación de inferioridad dentro del mercado de trabajo y sobre todo por esta retroalimentación con lo que ocurre en las familias. Si tenemos bajos salarios, si tenemos condiciones muy precarias, nuestra capacidad de negociar luego en la familia los tiempos y los trabajos, digamos, se cae, ¿no? De alguna manera. Y le iba a decir otra cosa más y ahora se me ha olvidado. Y, eran seguramente, 3 las medidas. Sí, ya he puesto las 3 medidas, no, pero iba a decir otra. Ah, sí, una cosa importante también es que la reforma laboral, digamos, avanza en la flexibilidad, como yo diría, mala, ¿no? En el sentido de total disponibilidad, casi podemos llegar a una total disponibilidad del trabajador que nos llamen a un momento o a otro. Eso dificulta aún más la conciliación, dificulta aún más la posibilidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar y en ese sentido pues me parece pues muy nefasta, ¿qué le voy a decir? Muchas gracias. Gracias. Vamos a Jaén. A ver, manos arriba, Jaén. Manuel Jesús, adelante. Arriba. Buenas noches, señora Galvez. Bueno, mi pregunta sigue la línea de mi compañero de Huelva y es, usted sabe que actualmente Nissan acaba de mantener la producción en Barcelona, pero a cambio de sus recortes laborales y recortes económicos en sus trabajadores. Mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Cree usted que la actual crisis está buscando hacer recortes en este estado de bienestar que no hemos dado los españoles y que no ha costado tantos años de esfuerzo y de luchas sociales? Sin duda, sin duda. Mire, cuando yo empecé a dar conferencias alertando de que la crisis podía, digamos, tener un efecto más negativo en las mujeres que en los hombres, simplemente porque, bueno, esto es confeti de... Esto es Cupido. No quiero hacer comentarios malévolos. El espíritu. Bueno, yo decía, bueno, que como no tuviéramos cuidado, la crisis podía tener consecuencias muy negativas en la desigualdad, etcétera, etcétera, y siempre me decían que era muy, muy pesimista, ¿no?
y que la crisis pues en realidad era una oportunidad para cambiar el modelo, era una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Ahora hay que darle la razón a las personas que decían que era una oportunidad. Lo que pasa es que está siendo una oportunidad en el sentido completamente distinto. Está siendo una oportunidad para cerrar un modelo que ya se diseñó en los años 70. Este modelo realmente neoliberal que ha hecho que las desigualdades de renta hayan crecido muchísimo, que los salarios, digamos, la participación de las rentas salariales en el total de la tarta haya ido disminuyendo continuamente, y hemos mantenido, bueno, pues esta sensación de alguna manera de prosperidad a través principalmente pues del endeudamiento, que es el negocio de la banca. Por tanto, creo que sí que está sirviendo, bueno, pues para acabar con además que nosotros teníamos un estado de bienestar muy delgadito ya, ¿no? Porque no lo hicimos cuando lo estaban haciendo los otros países durante el régimen franquista, porque es incompatible un estado de bienestar con una dictadura, ¿no? Y bueno, pues lo estábamos haciendo a contracorriente y bueno, pues ahora se está sin duda talando, ¿no? Gracias. Vamos a Sevilla, que es la provincia que nos falta. Miriam, adelante. Hola, buenas noches. Un sueldo para una ama de casa que tiene que trabajar muchísimas horas en el hogar y que por lo tanto está generando un bien común para la familia, ¿haría disminuir las tasas del paro femenino y qué ventajas e inconvenientes tendría? Yo no estoy de acuerdo con un sueldo para las amas de casa, ni mucho menos. Yo estoy de acuerdo con que se comparta, con que se corresponsabilicen hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados. Si damos un sueldo a las amas de casa, por supuesto que bajarían las tasas de paro, pero bajarían muchísimo las tasas de actividad, porque es que sencillamente las mujeres no irían de alguna manera. Es un incentivo más para, de alguna manera, quedarse en la casa. Otra cosa distinta es que valoremos ese trabajo, que lo valoremos y que lo tengamos en cuenta absolutamente para cualquier política económica, para cualquier política social que queramos imponer. No vamos a arreglar el tema de la discriminación en el mercado de trabajo si no tenemos en cuenta los efectos que cada una de las políticas que vamos haciendo tienen también en la familia. Pero yo, desde luego, estoy completamente en contra de un salario para el ama de casa, porque eso sería simplemente llevar a las mujeres de vuelta a casa y mantener los estereotipos de género, que es un poco por lo que estamos luchando. Corresponsabilidad de los hombres, corresponsabilidad del Estado, corresponsabilidad de los sindicatos, corresponsabilidad de los empresarios y empresarias. Gracias, Miriam. Son las 10:30 de la noche, estamos en directo en Canal Sur Televisión y llega el momento de ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, por favor. Muy buenas. Buenas noches, catedrática. Echaba de menos la chapita solidaria y cuando ha girado, digo... Aquí la tengo aquí. Luego te lo cuento. Como bien sabe, le pedimos a los internautas que nos envíen frases célebres para ilustrar cada debate. Esta vez hemos querido rizar el rizo y vincularla al amor por el 14 de febrero. Nuestros amigos nos han enviado una de la Madre Teresa de Calcuta que dice lo siguiente: lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Los internautas, sobre todo las mujeres, se quejan, se lamentan de que en el siglo XXI pues todavía las mujeres cobren menos que los hombres y que en determinadas ocupaciones, profesiones cuenten con menos confianza por parte de clientes y de empresarios. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado 3. La primera, sobre el servicio doméstico. ¿Hay muchas más altas en la seguridad social desde su incorporación al régimen general? Sí, y eso puede, digamos... haber distorsionado un poco, puede estar distorsionando un poco sobre todo que se vea estadísticamente un incremento de las altas en la seguridad social de mujeres mayores de 45 y de 50 años. Sí que hay más. Aún así, creo que no está bien regularizado y que ahora con los últimos cambios seguramente también haya un retroceso y principalmente sigue siendo una actividad que se realiza en negro y, digamos, muy poco valorada y debería de arreglarse de una vez, porque se ha dejado un poco a medias, porque está en el régimen general, pero no del todo, y debería de arreglarse de una vez porque me parece una vergüenza. Segunda pregunta, ¿existen desigualdades en salarios de empresas públicas? A ver,
Los salarios base, digamos, en una empresa pública, pues en principio no deberías. Tú tienes tal puesto, tienes tal puesto. El problema es que existe la segregación ocupacional, primero horizontal, que normalmente, dependiendo del sector del que sea la empresa pública, hombres y mujeres están en unos sectores o en otros, en unas ocupaciones o en otras. Aquellos sectores más feminizados normalmente son los de salarios más bajos y de condiciones más bajas. Y luego tenemos la discriminación vertical. Y ahí está clarísimo. La cima de las empresas, también las públicas, siguen estando ocupadas principalmente por hombres. A lo mejor a veces está a la cabeza del todo, a lo mejor a veces está una mujer, pero si miramos en el segundo nivel y en el tercer nivel, ahí sobre todo está muy masculinizado. Y precisamente en los niveles altos es donde la discriminación salarial es mayor, es donde hay mayor diferencia salarial, es en los y las ejecutivas. Los cargos altos. Y tercera y última pregunta, ¿puede afectar la reforma laboral al número de desahucios? Sí, pues sin duda, porque si está de alguna manera... A ver, una última cosa, el que se cree más empleo o no depende tanto de que, aunque digan que la reforma laboral iba a crear empleo, no, que se cree empleo depende de que haya actividad económica y por tanto, bueno, pues de que haya demanda y de que haya financiación a las empresas para que puedan contratar a personas para que puedan poner sus proyectos en funcionamiento. Ahora bien, está claro que desde que entró en vigor la reforma laboral, bien porque la actividad económica no se ha recuperado, bien porque de alguna manera también esta reforma abarata el despido, sobre todo el tema de los ERE, incluso en las empresas públicas, de una manera un tanto, no quiero calificarlo, ¿no? Pero el hecho de que digamos, el indicador que se coja para ver si se puede hacer un ERE en una empresa pública sea que baje el presupuesto, cuando el presupuesto, digamos, de alguna manera lo decide la propia entidad pública, la propia institución, pues la verdad es que se está abriendo la puerta simplemente a EREs de manera indiscriminada. Por tanto, sí que está subiendo de alguna manera también por la reforma pues la pérdida de empleo y sin duda menos gente ganando salarios, pues evidentemente menos posibilidades de pagar sus hipotecas y por tanto, a no ser que realmente esta iniciativa ciudadana tan positiva y tan buena vaya adelante, pues desgraciadamente veremos más desahucios. Yo espero que no, que esto se pare. Gracias, Mar. Precisamente para hablar de los desahucios está con nosotros Rafael Blázquez, portavoz de Desahucios, Plataforma contra los Desahucios de Córdoba. Rafael, por favor. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Le presento a Lina Gálvez. Lina Gálvez, ha sido un placer y un ejemplo de mujer preparada, andaluza, peleona. Todo eso, sí. ¿Faltan mujeres peleonas en el mundo? No. Bueno. Lo que nos hacen falta son rines donde nos podamos batir sin que nos pongan zancadilla. Eso es lo que nos hace falta. Como aquí, ¿no? Aquí. Esperemos verla pronto por aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.